Para la mayoría, el 8 de mayo de 1945 fue el fin del conflicto más sangriento de la historia. Pero para cientos de miles de hombres que llevaban un pequeño tatuaje bajo el brazo izquierdo, el fin de la guerra fue solo el comienzo de la cacería. Irónicamente, ese tatuaje, una simple marca con su grupo sanguíneo, había sido diseñado para salvarles la vida en el campo de batalla, permitiendo a los médicos hacer transfusiones rápidas. Pero con la caída del Tercer Reich, esa marca de salvación se convirtió en una sentencia. Era la prueba irrefutable de que pertenecían a la Schutzstaffel, la temida SS. ¿Cómo es posible que los miembros de la organización más criminal de la historia lograran desaparecer, evitar la justicia o incluso vivir entre nosotros hasta sus últimos días? Vamos a explorar los sorprendentes destinos de los soldados de las SS después de la guerra. Para entender la dimensión de su caída, primero hay que recordar quiénes eran. Las SS no eran un simple cuerpo de soldados. Nacieron en 1925 como la guardia personal de Adolf Hitler, pero bajo el mando de Heinrich Himmler, se convirtieron en un monstruoso Estado dentro del Estado. No eran un grupo homogéneo, sino que se dividían en tres ramas principales. Estaba la Allgemeine SS, la rama administrativa que funcionaba como la policía del régimen. Luego los Totenkopfverbände, las unidades de la calavera, los brutales guardianes de los campos de concentración y exterminio. Y finalmente, las Waffen-SS, las SS armadas, una fuerza de combate de élite que llegó a contar con casi 1 millón de hombres, incluyendo voluntarios de toda Europa que lucharon en todos los frentes. Fueron la herramienta más afilada y cruel del régimen nazi. Adoctrinados hasta la médula, fueron los responsables directos del Holocausto y de incontables crímenes de guerra. Por eso, cuando Alemania se rindió, el destino de un soldado de las SS dependía de tres cosas: su rango, el ejército ante el que se rendía y, sobre todo, la pura suerte. Sus caminos se separaron en 4 destinos muy diferentes. El primer camino, el más conocido, fue el de la justicia. Los líderes aliados estaban decididos a que los responsables de tales atrocidades rindieran cuentas. El gran escenario fue el de los juicios de Nuremberg. Allí, entre 1945 y 1946, el Tribunal Militar Internacional declaró a las SS como organización criminal. En teoría, esto convertía a cada uno de sus miembros en un criminal de guerra. En el banquillo se sentaron los más altos jerarcas nazis que habían sobrevivido. El oficial de las SS de mayor rango juzgado en el proceso principal fue Ernst Kaltenbrunner. Un gigante austriaco de más de 2 metros con profundas cicatrices de duelos en la cara. Kaltenbrunner había heredado el control de la oficina principal de seguridad del Reich. Eso le daba poder sobre la Gestapo, los servicios de inteligencia y todo el sistema de campos de concentración. Fue una figura clave en la solución final durante los últimos años de la guerra. En el juicio, intentó vender la idea de que era un simple burócrata y que sus subordinados actuaban por su cuenta. Pero las pruebas eran demoledoras. Fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y sentenciado a la horca. Lo ejecutaron el 16 de octubre de 1946. Después de Nuremberg, hubo otros juicios en las diferentes zonas de ocupación aliada, donde se procesó a guardias de campos, médicos y oficiales de menor rango. Pero a pesar de todo, la inmensa mayoría de los miembros de las SS nunca pisaría un tribunal. Entonces, ¿cómo lograron miles de ellos simplemente esfumarse? El segundo camino fue el de la huida. Para los criminales con más sangre en las manos, la única opción era escapar. Para eso se activaron las llamadas ratlines,
o rutas de las ratas. No se trataba de una gran organización centralizada como la mítica Odessa de las novelas, sino de una serie de redes de escape inconexas. Estas redes ayudaban a los nazis a llegar a puertos seguros en Italia o España, y desde allí, con pasaportes falsos, partían hacia paraísos lejanos como la Argentina de Perón, Brasil o Paraguay. Dos de los fugitivos más infames que siguieron esta ruta fueron Adolf Eichmann y Josef Mengele. Adolf Eichmann, el burócrata que organizó la logística del Holocausto, el hombre de los trenes a los campos de exterminio, logró escapar a Argentina en 1950. Allí vivió 10 años como Ricardo Clement, un trabajador más en una fábrica de Mercedes-Benz. Pero el pasado siempre vuelve. Su anonimato terminó en 1960, cuando un equipo del Mossad israelí lo secuestró en una calle de Buenos Aires y lo llevó a Israel para ser juzgado. El juicio, televisado al mundo, fue un momento histórico en el que los supervivientes pudieron, por fin, confrontar a uno de sus verdugos. Eichmann fue declarado culpable y ejecutado en 1962. El destino de Josef Mengele, el sádico ángel de la muerte de Auschwitz, fue muy distinto. Famoso por sus horribles experimentos médicos con prisioneros, especialmente con gemelos, Mengele también huyó a Argentina en 1949. Vivió allí con una sorprendente falta de discreción, usando a veces su propio nombre. Cuando Eichmann fue capturado, el cerco se estrechó, así que Mengele huyó a Paraguay y luego a Brasil. A pesar de los esfuerzos internacionales por encontrarlo, vivió el resto de su vida escondido, protegido por una red de simpatizantes. Murió en 1979 al sufrir un derrame cerebral mientras nadaba en una playa. Su muerte fue la frustrante prueba de que uno de los mayores monstruos del régimen nazi jamás pagó por sus crímenes. Las historias de juicios y fugas son las de los grandes nombres, las que todos conocemos. Pero ¿qué pasó con el soldado raso? Con el granjero, el oficinista o el estudiante que se unió a las Waffen-SS y sobrevivió. Su historia es la más común y, sin embargo, la más silenciosa. Si crees que vale la pena desenterrar estas verdades olvidadas que no suelen aparecer en los libros, considera suscribirte para que sigamos explorándolas juntos. El tercer camino, y el que tomaron la mayoría, fue el del anonimato. De casi 1 millón de hombres en las Waffen-SS, la gran mayoría eran soldados de bajo rango. Tras la rendición, muchos simplemente se quitaron el uniforme, intentaron rasparse el tatuaje del grupo sanguíneo y volvieron a casa caminando. Se perdieron entre los millones de soldados del ejército regular y la población civil. Para ellos la posguerra fue una vida de silencio. Ocultaron su pasado por miedo a las represalias, al rechazo social o a perder un trabajo. En la Alemania en ruinas, la prioridad de la gente era sobrevivir, reconstruir y encontrar comida, no andar cazando a cada exnazi de bajo nivel. Muchos lograron reintegrarse, formar familias, abrir negocios y llevar vidas aparentemente normales, cargando el peso de su pasado en secreto. Un ejemplo perfecto de este destino es Rochus Misch. Él fue guardaespaldas, mensajero y operador de radio de Hitler en el Führerbunker durante los últimos días del Reich. Fue una de las últimas personas que vio a Hitler y a Goebbels con vida. Tras escapar del búnker, fue capturado por los soviéticos y pasó 9 años en prisiones y campos de trabajo. Cuando lo liberaron, volvió a Berlín, abrió una tienda de decoración y vivió tranquilamente hasta su muerte en 2013, con 96 años. En sus entrevistas, Misch nunca expresó arrepentimiento. Siempre se refirió a Hitler como el jefe y decía que él solo era un soldado cumpliendo órdenes
que no sabía nada del Holocausto. Su historia es la de miles que se vieron a sí mismos como simples engranajes, negando o minimizando su complicidad en los crímenes del sistema al que sirvieron.